Vamos a comenzar a resolver los últimos ejercicios que nos restan de la guía de estudios de teoría de grafos, algunos de los cuales los podemos resolver con los conceptos que ya conocemos y para uno o dos de los cuales vamos a necesitar la última parte de teoría de esta unidad, que es un tema muy importante llamado algoritmo de recorrido de árboles. Bueno, primero comencemos con los dos que ya podemos hacer, que son el 19 y el 20. No, el 19 y el... Sí, el 19 y el 20. Bueno, primero en el ejercicio 19 nos piden demostrar que, bueno, tenemos un árbol M-ario de altura h. Entonces, por ejemplo, podríamos tener este árbol así, 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 y por ejemplo, así, así. No, voy a dejar un poco más de espacio para algo que tengo que hacer posteriormente. Por ejemplo, este árbol, así, y así, y así, y así, y así. Supongamos este árbol. Entonces, en este caso, observen que el nodo que más hijos tiene es este nodo que está aquí, que tiene 3 hijos, así que este se trata de un árbol tresario, es decir, que el m que aquí menciona sería 3, y este árbol tiene altura 3, pues las hojas que están más alejadas de la raíz, que sería esta que está aquí, se encuentran conectados con la raíz por un camino de longitud 3. Tengo 1, 2, 3 aristas hasta llegar a esta o esta. Entonces, este es un árbol tresario de altura 3. Es una casualidad que en este caso, por lo que yo dibujé, que m y h valgan ambos 3. Entonces me pide demostrar que el máximo número de vértices que puede tener en cada uno de los niveles, es decir, en el nivel A igual a 1, en el nivel A igual a 2, en el nivel A igual a 3, en el nivel A igual a 0. El máximo número de vértices que puede tener en cada uno de esos niveles es m a la 0. Entonces en este caso sería 3 a la 0 igual a 1, en este caso sería 3 a la 1 igual a 3, en este caso sería 3 al cuadrado igual a 9, en este caso sería 3 al cubo igual a 27. Bueno, observemos que en el caso del nivel 0, que es la raíz, ya tenemos un vértice. Aquí, ¿por qué nos da la cuenta que podríamos llegar a tener 3? Pues como es un árbol tresario, fíjense además que nos pregunta en qué condiciones se produce el máximo número de vértices. En realidad lo que me está diciendo es que si llamamos B de A al número de vértices en el nivel A, en realidad lo que me está diciendo esta propiedad es que, por ejemplo, m de 0 no va a ser 3 a la 0, sino que va a ser menor o igual a 3 a la 0, m de 1 va a ser menor o igual a 3 a la 1, m de 2 va a ser menor o igual a 3 a la 2, y m de 3 va a ser menor o igual a 3 al cubo, por eso dice como máximo. ¿Cuándo se daría el caso máximo? En el caso de que el árbol sea tresario pero regular, es decir que todos los vértices tengan exactamente 3 hijos. Este tiene 3, este ahora con esta adición pasaría a tener 3, este tiene 3, este tiene 3 y ahora este tendría 3. Ahí sería tresario y al agregarle a todos los 3 hijos, para completar los 3 hijos que le faltaban, pasaría a ser regular. Pero con eso no alcanza para tener el máximo número de vértices en este último nivel, sino que además estos también tendrían que tener exactamente 3 hijos, que eso sería, además de regular, convertirlo en pleno. Entonces, un árbol M-ario era regular cuando todos los vértices tenían exactamente m hijos, que en este caso sería 3, y era pleno cuando todas las hojas se hallan al mismo nivel, es decir que todos los niveles tienen todos sus vértices de exactamente m hijos, que sería lo que ocurre en este caso. Entonces, lo que yo agregué en rojo es para que sea regular, lo que estoy agregando en azul es para que además sea pleno. Si pues, como estos no tenían hijos, podrían haber sido hojas, entonces podían quedar en un nivel anterior, pero para que sea pleno, que es lo otro que falta, eh, hay que agregar a estas que habían quedado como hojas de nivel 2, agregarle sus respectivos hijos y ahora sí este nuevo árbol es regular y pleno. Entonces el máximo número de vértices, vamos a colocar aquí, el máximo
el máximo número de vértices en cada nivel se produce si T, que es el nombre del árbol, es regular y pleno. Si es T M-ario, regular y pleno, ¿sí? Es decir, tiene que ser M-ario, regular y pleno. Entonces, bajo esas condiciones se produce el máximo número de vértices en cada uno de los niveles. Bueno, entonces ahora sí tenemos que hacer la demostración, y entonces en este caso podemos hacerla como pide en función del número de nivel, podemos hacer una inducción en el número de nivel. Entonces hacemos, demostramos por inducción en el número de nivel A para A mayor o igual a 0 y A menor o igual a H, que sería la altura del árbol. La proposición que queremos demostrar es la siguiente: P de n, que sería, dijimos en el número de nivel A, entonces la proposición sería P de A, el árbol T tiene como máximo, en lugar de poner tiene como máximo, vamos a poner directamente, vamos a utilizar esta notación. Vamos a decir que B de A es el número de vértices en el nivel A. Entonces lo que vamos a decir es, nuestra proposición P de A es el número de vértices en el nivel A siempre es menor o igual que M a la A. Para T un árbol M-ario con 0 menor o igual a menor o igual a H el número de nivel, ¿sí? Entonces esto es lo que tenemos que probar, básicamente, que el número de B de A, el número de vértices en el nivel A, es menor o igual a A. Entonces tenemos que probar que hay que probar P de 0, que sería el caso base, y para todo, vamos a cambiar la letra, y para todo K mayor o igual a 0, P de K implica P de K más 1. Si esto se cumple, entonces para todo A mayor o igual a 0, se cumple la proposición P de A, que significa que el número de vértices en el nivel A es menor o igual que M a la A. ¿Sí? Decir que es menor o igual quiere decir que es como máximo M a la A. Bueno, entonces hagamos la prueba. Entonces hacemos primero en el caso base. En el caso base sería pruebo P de 0. En este caso sería probar que si A, el número de niveles, es igual a 0, tenemos que probar que por fórmula y por construcción del árbol existe M a la 0 vértices en ese nivel. Entonces, si A es igual a 0, primero, por definición, T consta de un, si A es igual a 0, T consta de un único vértice, sin aristas, ¿sí? Pues para que tenga solamente el nivel 0 tengo que tener solamente la raíz, es decir, mi árbol en realidad tiene que ser un vértice aislado. No puede haber aristas, pues de lo contrario sería un lazo y no sería árbol por ser cíclico. Si recuerden que un árbol es un grafo
acíclico y conexo, ¿sí? Entonces es un único, si A es igual a 0, T por definición consta de un único vértice sin aristas, pues solo contiene el nivel de la raíz. Si el nivel de la raíz sin ningún nivel más, entonces por lo tanto sin ninguna arista más. Luego, para A igual 0 existe un vértice. Un vértice, es decir, el número de vértices para el nivel 0 es 1. Eso sería por definición, por construcción teórica del árbol. Bueno, yo veo que tendría que haber dejado algún lugar más. Bueno, ahora veo cómo lo corrijo. Por fórmula, tenemos que si A es igual a 0, M a la A sería M a la 0, sería M a la 0 igual a 1. Entonces, luego, P de 0 es verdadera. Entonces el caso base se verifica. Ahora tenemos que hacer el caso inductivo. Yo voy a escribir aquí el enunciado. Entonces en el caso inductivo tenemos que probar que para todo K mayor o igual a 0, P de K implica P de K más 1. Es decir, si K es mayor o igual a 0, lo que tendríamos que probar es que si el número de vértices en el nivel K es menor o igual que M a la K, entonces el número de vértices en el nivel K más 1 va a ser menor o igual a M a la K más 1. Esto sería lo que hay que probar. Esta es nuestra hipótesis inductiva y esto es en realidad lo que hay que probar la tesis inductiva. Entonces voy a hacer aquí un espacio, creo que va a entrar tranquilamente. Entonces vamos a hacer aquí un espacio para no borrar nada. Entonces comenzamos aquí en sí la demostración. Entonces supongo T un árbol M-ario regular y pleno. Entonces, en realidad, para hacerlo más sencillo, vamos a probar el caso más completo, que es donde todos los vértices... perdón, yo aquí en ahora que me estoy dando cuenta, me olvidé de dibujar. A este le tendría que haber dibujado sus 3 hijos y a cada uno de estos sus 3 hijos para que sea regular y pleno. Entonces, en realidad, vamos a hacer lo siguiente. Eso, en realidad, de acuerdo a esto que estuve haciendo acá, tendría que haber estado en azul, ¿sí? Me olvidé de ese del central, pero bueno, creo que se había entendido la idea, pero bueno, este también tendría que tener cada uno, como esta era una hoja y era de nivel 1, había que llevarla hasta el nivel 3 y todos los vértices que aparezcan, cada uno con 3 hijos. Entonces, supongamos que T es M-ario, regular y pleno. Entonces, en ese caso vamos a trabajar siempre con el máximo, es decir, que el número de vértices es M a la K, y luego vemos qué pasa si no es regular o no es pleno. Un árbol M-ario regular y pleno. Entonces, de altura K, es decir, el número de nivel A igual a K. Entonces, en este caso, vamos a decir lo siguiente. Construimos el número de nivel K más 1 agregando a cada vértice del nivel K
del nivel K m hijos que serán las nuevas hojas, ¿sí? Entonces lo que estamos diciendo es, estábamos parados en este nivel, este era el nivel K, y para construir el nivel K más 1, a cada uno de estos vértices que están en el nivel K le agregamos los m hijos porque estamos suponiendo que es regular y pleno. Entonces, vamos a hacer esa aclaración. M hijos, para que sea regular, mediante una única arista, para que siga siendo árbol, para que sea árbol con un único camino desde la raíz hasta cada vértice, y los nuevos vértices vamos a escribir esa parte más prolijo, y los nuevos vértices serán hojas en el nivel K más 1. Entonces, ¿qué ocurre? El máximo, luego el número de vértices que vamos a poder tener en el nivel K más 1 van a ser el número de vértices que teníamos en el nivel K, y por cada uno de ellos m vértices. Entonces el número de vértices del nivel K más 1 contendrá m vértices, que serán las hojas, por cada vértice del nivel K, que el número de vértices del nivel K está dado por B de K, el número de vértices del nivel K. Luego, entonces, basado en este razonamiento, podemos decir que el número de vértices del nivel K más 1 será el m vértices por cada uno de los vértices del nivel K, y el número de vértices del nivel K por hipótesis inductiva es m a la K. Entonces, haciendo producto de potencias de igual base, esto me da m a la K más 1, que era, bueno, en realidad no hemos completado la demostración porque falta un detalle, que era lo que yo quería llegar. Si el árbol no es regular o pleno, algún vértice tendrá menos de m hijos, y será el número de vértices del nivel K más 1 menor que m a la K más 1, pues faltará algún vértice. Entonces, por lo tanto, si a esto lo llamamos asterisco y a esto lo llamamos asterisco asterisco, entonces lo que podemos decir es que, bueno, yo voy a hacer un espacio aquí para completar la... Total, el gráfico este ya no lo voy a necesitar. Bueno, en realidad creo que sí lo iba a necesitar. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer así. Y voy a borrar esta parte, que era el comienzo de la demostración. Entonces esto, continuando aquí, entonces ahora podemos decir que por asterisco y asterisco asterisco podemos decir que el número de vértices en el nivel K más 1 será igual a m a la K más 1, o el número de vértices en el nivel K más 1 será menor a m a la K más 1. Entonces esto implica que
el número de vértices en el nivel k más 1 será menor o igual que m a la k más 1, donde el igual se da en el caso de que el árbol haya sido regular y pleno, como habíamos charlado. Bueno, entonces eso me da el número máximo de vértices en cada uno de los niveles. Luego me pregunta cuál es el máximo, en el punto B, que este va a quedar como tarea, me pregunta cuál es el máximo número de vértices que puede tener el árbol, suponiendo que es de altura h. Ahora ya no me pregunta de cada nivel, no me pregunta en cada nivel, sino que me pregunta total de vértices que puede tener el árbol. Entonces, por ejemplo, observemos este que está aquí. En el primer nivel tiene 3 a la 0 que es igual a 1. En el segundo nivel tiene 3 a la 1 que es igual a 3. En el segundo nivel tiene 3 al cuadrado que es igual a 9. O sea, y en el último va a tener 3 al cubo que es 27, suponiéndolo regular y pleno. Si el árbol se termina aquí, el número total de vértices sería 3 a la 0 más 3 a la 1 más 3 al cuadrado más 3 al cubo, es decir, la sumatoria de los vértices, de la cantidad de vértices que tiene en cada uno de los niveles, así que por lo tanto el número de vértices total de t, que vamos a llamarlo número de vértices del árbol, va a ser la sumatoria desde i igual 0 hasta la altura del árbol del número de vértices de cada nivel, y esto va a ser la sumatoria desde i igual 0 hasta h de m, porque es m-ario, a la i. Esto suponiendo que es regular y pleno. Si no fuese regular y pleno, entonces en realidad en ese caso b de t sería menor, así que en realidad lo que van a tener que probar en este punto B como tarea es que el número total de vértices es menor o igual que la sumatoria desde i igual 0 hasta h de m a la i. Pero pueden hacer como esta estrategia que yo usé, suponer que es regular y pleno, probar el máximo, y si no es regular y pleno va a tener un número menor al establecido para cuando es regular y pleno. Entonces, bueno, de esa manera hemos hecho otro ejemplo distinto de inducción sobre un árbol, ¿sí? La diferencia en este caso fue que no hicimos inducción en el número de vértices como veníamos haciendo sobre todo para los del tipo KN, sino que hicimos inducción sobre la altura del árbol. Bueno, pasamos a otro tipo de ejercicio que es el que está en el punto 17. En el punto 17 me dice, tenemos un grafo que tiene 17 aristas, 8 vértices de valencia 1, 3 vértices de valencia 2, 4 vértices de valencia 3 y el resto de valencia 4, es decir, x vértices de valencia 4. Entonces me pregunta, ¿cuántos vértices de valencia 4 tiene? Entonces, veamos la información que tenemos. Tenemos 8 vértices de valencia 1, es decir, 8 vértices de valencia 1. 3 vértices de valencia 2, 4 vértices de valencia 3 y el resto, que no sé cuántos son, x vértices de valencia 4. Entonces me pregunta cuántos vértices de valencia 4 tiene esto. Supongo que no hay otros vértices, es decir, que no hay vértices de valencia 5, etc. Entonces, suponiendo que no hay otros vértices, lo que podemos plantear es hacerlo desde el punto de vista de la valencia total del grafo. Sabemos que la valencia total del grafo va a estar dada por la sumatoria de las valencias de cada uno de los vértices. Entonces, como tengo 8 vértices de valencia 1, entonces cada uno de ellos me aporta 1 de valencia a la valencia total. Como tengo 3 vértices de valencia 2, cada uno de los 3 aportan 2 de valencia a la valencia total. Cada uno de los 4 de valencia 3 aportan 3 a la valencia total. Y los x de valencia 4, cada uno aporta 4 a la valencia total. Pero a su vez, la valencia total de un grafo habíamos visto en la teoría que era el doble del número de aristas. Eso se cumplía para cualquier grafo. Entonces aquí tendríamos que esto es 8 más 6 más 12, 8 y 12
son 20 y 6, 26. Entonces tendríamos que 26, perdón, ahí todavía no vale igual, 26 más 4x tiene que ser igual al doble del número de aristas, que en este caso me está diciendo el ejercicio que son 17, así que 4x sería igual a 34 menos 26, 4x es igual a 8, así que x es igual a 2. Entonces quiere decir que tenía dos vértices de valencia 4. Luego me pregunta si G es un árbol. Entonces recordemos que adicionalmente a esto probamos un teorema muy importante, que es que si G es árbol, y tiene n vértices, entonces tiene n-1 aristas. Entonces, como sabemos el número de aristas que tiene, por empezar, si es árbol tendría que tener 18 vértices. Entonces, el total de vértices de G, el total de vértices de G será el cardinal del conjunto de vértices, que va a ser, en este caso tenemos 8 de valencia 1, más 3 de valencia 2, más 4 de valencia 3, y descubrimos que eran 2 de valencia 4, para un total de 6 y 3, 9, y 8, 17. Entonces, como el cardinal del conjunto de vértices es igual a 17, y el cardinal del conjunto de aristas también es 17, G no puede ser árbol, pues tendría que haber tenido 18 vértices. Una aclaración muy importante: si el número de vértices me hubiese dado 18, tampoco puedo asegurar que sea un árbol, pues para ser un árbol el grafo no solamente tiene que cumplir la condición de la relación entre el número de vértices y aristas, sino que también tiene que ser acíclico y conexo, ¿sí? Entonces, en realidad, si el número de vértices me hubiese dado 18, yo en realidad necesitaría más información, pues nadie dijo que este grafo, por ejemplo, en nada del enunciado da a entender que este grafo sea conexo o que no lo sea. En realidad no dispongo de la información, ¿sí? Entonces, ya el hecho de que este no me haya dado 18, puedo descartar que se trate de un árbol. Pero si el número de vértices me hubiese dado 18, sin saber si el grafo es un árbol, ¿sí? Perdón, para saber que el grafo sea un árbol necesitaría saber si es acíclico o conexo, ¿sí? Si no, o sea, si supongo que es un árbol y tiene n vértices, tendría que haber tenido, como en este caso tengo 17 vértices, 16 aristas, perdón. Entonces ya al no cumplirse la condición lo puedo descartar ahora. Si esto se hubiese cumplido y esto se hubiese cumplido, en realidad no podría asegurar nada de esto. Necesitaría saber si es, ya les digo, acíclico y conexo. En realidad faltaría información. Bueno, y en el último punto, en el C, me pregunta qué ocurre si se agregan 7 vértices de valencia 0. ¿Cuántos vértices de valencia 4 tiene? Ven, por ejemplo, en este caso con vértices de valencia 0, como son vértices aislados, por ejemplo, no podría ser, aunque se cumpla la condición del 17 y el 16, o 18 y 17, no podría ser un árbol. Bueno, entonces en realidad, a lo que hicimos en el punto A, básicamente no se va a alterar la conclusión, pues aquí lo que estaríamos haciendo es más 4 por 3 más x por 4, y ahora se agregaría más 7 vértices de valencia 0, pero como estos vértices son aislados, estos no alteran la valencia total, ni número de aristas. Entonces esto sigue siendo igual a 34, que es 2 por 17, así que en realidad va a volver a dar x igual a 2, es decir, la conclusión del ítem A no se altera. Bueno, vamos llegando a la última parte. Primero una breve introducción teórica para esta parte. Los
Dije en algún momento de la teoría que en general yo podría tener, por ejemplo, estos 4 vértices que sé que tengo que poner en el segundo nivel de este árbol enraizado. Pero ¿por qué pongo? Bueno, aquí no se nota muy bien la letra para el resto del ejercicio. Vamos a suponer que esto es una S, pues no se nota bien qué letra es. Esto es X, W, U, X, Y. No. Bueno, acá hay algo raro. Este no puede ser una X si este es una X. Bueno, no, en realidad este es una Z. Ahora lo estoy notando bien. Este es una Z. Ahí está. Entonces, yo sé que estos 4 vértices tienen que ir en el segundo nivel, pero ¿por qué primero la S? ¿Por qué la X? ¿Por qué luego la W y por qué la U? Yo en realidad, primero recuerden que cada nodo y cada arista representa un trozo de información en un árbol en general. Entonces, si yo pongo primero, por ejemplo, la X, después la S, después la W y después la U, también tendría que correr estos dos, pero en definitiva tendría otro árbol que guarda la misma información. Entonces, en general, los nodos de un determinado nivel, los vértices de un determinado nivel, se utilizan siguiendo un determinado orden, y es por eso que los árboles enraizados generalmente se llaman árboles ordenados, pues en el orden de los nodos de un determinado nivel hay implícito algún tipo de orden. Entonces, particularmente, los árboles ordenados se utilizan para codificar información. La idea es que si estos árboles guardan información, entonces es necesario poder recorrerlos para recuperar esa información, y también es necesario poder nombrar o ubicar cada uno de los vértices para poder extraer información de ellos. Por ejemplo, los vértices, las hojas, podrían utilizarse para representar, no sé, por ejemplo, expresiones o sentencias de un lenguaje de programación. Por más que no sepamos cómo fueron realmente ordenados los vértices de un árbol, siempre uno puede suponer algo que se llama el sistema de direccionamiento universal, que es así. Vamos a suponer que este sea vamos a llamar X a al vértice de la raíz, y luego a sus hijos, supongamos que tiene P hijos, entonces los vamos a llamar desde X1, X2 hasta X sub P. Luego los del siguiente nivel también los vamos a llamar desde X1, X2 y así hasta X sub K, la cantidad de hijos que tenga, ¿sí? Entonces este es X1, este X2 y este X sub R, pues no tienen por qué tener la misma cantidad de hijos. Entonces, por ejemplo, si uno quisiese llegar, por ejemplo, a este vértice que está aquí, entonces uno puede dar la secuencia de vértices que es: comienzo en X, que es la raíz, luego se pone un punto para separar el nivel, luego ponemos X1, que elegimos el vértice X1 del nivel 1, y el vértice X2 del nivel 2. Por ejemplo, para llegar a este que está aquí, por ejemplo, utilizaríamos la secuencia X, luego utilizamos X2 en el primer nivel y luego utilizamos XR en el segundo nivel, y así sucesivamente. Entonces, de esa manera, aunque yo no sepa cuál fue el orden que le fue dado a los vértices de un determinado árbol, siempre se puede utilizar este tipo de direccionamiento dándole subíndices a los hijos de los vértices de un determinado nivel, y este se llama sistema de direccionamiento universal. Entonces, siempre se puede utilizar como mínimo este modo de ordenamiento cuando yo no conozco cuál fue el orden que se les dio a los vértices de un determinado árbol. Una vez que yo tengo esta cadena que representa esta cadena representa el único camino que hay desde la raíz hasta cada uno de los vértices. Por ejemplo, si yo los necesito comparar cuál está antes que otro, se podría utilizar, por ejemplo, el orden lexicográfico que vimos para las cadenas, en la unidad de relaciones y látices, ¿sí? Entonces, aunque yo no tenga un orden explícito dado, siempre existe como mínimo el sistema de direccionamiento universal que me permite recuperar todos los vértices de un determinado árbol.
Una vez que uno tiene un ordenamiento dado a los vértices de un árbol, entonces en muchos casos es necesario recorrer todo el árbol para recorrer todo el árbol y recuperar la información de todos los vértices. Entonces para eso existen lo que se llaman sistemas o algoritmos. Vamos a ponerle algoritmos, que es un mejor nombre. Algoritmos de recorrido de árboles. Entonces vamos a ver básicamente tres, hay muchos más. El primero que vamos a ver es uno que se llama preorder. El nombre de preorder viene por cómo yo ubico la raíz con respecto a sus vértices. Entonces la palabra pre me indica antes, entonces es cuando yo recorro un árbol comienzo por la raíz y la raíz de cada subárbol. Entonces el algoritmo todos estos algoritmos son recursivos. En el caso base, el algoritmo preorder lo que dice es si T consiste de un vértice, de un único vértice, entonces preorder de T es de un único vértice R, preorder de T es igual a R. Ese sería el caso base. Y en el paso inductivo, el algoritmo preorder lo que hace es lo siguiente, dice: si T sub 1 hasta T sub n son subárboles, supongamos ordenados de izquierda a derecha, como veníamos mencionando, de izquierda a derecha, del vértice R, o sea, considerando a R como la raíz, luego preorder vamos a poner así para escribir menos, vamos a poner así, del árbol son subárboles de izquierda a derecha, del árbol T vamos a ponerle nombre de raíz R, luego preorder de T me daría, primero coloco la raíz que sería R y luego los subárboles ordenados de izquierda a derecha tal cual como están, es decir, perdón, ahí lo que va es preorder de T1 hasta preorder de Tn, que sería el último de ellos. Vamos a escribir esa parte más prolija, hasta preorder de Tn. Entonces básicamente si aplicamos el algoritmo a este árbol que está aquí, comenzamos haciendo primero preorder de B, que sería el árbol que corresponde a la raíz B. Luego dijimos que este le iba a poner S, que no se notaba, y este era Z. Entonces este tiene 4 subárboles ordenados de izquierda a derecha. Entonces este sería el primer paso. En el siguiente paso se coloca primero la raíz, que era B, y luego el subárbol que corresponde a S, el subárbol que corresponde a X, el subárbol que corresponde a W y el subárbol que corresponde a B. Luego para cada uno de estos se aplica el algoritmo. Entonces B, que ya lo tengo. T de S, como consiste en un solo vértice, resulta S. T de X tiene dos hijos, así que sería X primero, que es la raíz, y sus hijos que son Z e Y. W y U consisten en un solo vértice, así que esto sería W y U, y finalmente en el último paso esto sería B, S, X. Como Z consiste solamente en el vértice Z, esto me da Z, esto me da Y, esto me da W y esto me da U. Entonces vamos a hacer más grande este árbol para ver qué es lo que está haciendo. Este vamos a ponerle B, este era X, este era Z, este era Y, este era W y este era U. Entonces veamos lo que hace
este sería el ordenamiento de recorrido de todos los vértices finales. Entonces, comienza por B, sigue por S, luego vuelve hasta X, luego, luego pasa por X, luego vuelve hasta C, luego va hasta Z, luego de Z pasa por Y, luego de Y pasa por W y finalmente va hasta U. Entonces, comienza por la raíz del árbol y luego se va abriendo hacia la izquierda hasta ir recorriendo cada uno de los subárboles que forman parte del árbol original. Los otros dos algoritmos que existen son uno que se llama post-order, que como se imaginarán, en el post-order la raíz en lugar, siempre la palabra post o pre se refiere a la raíz, entonces en el post-order la raíz se coloca luego del subárbol, así que esto va a ser post y post, así que los algoritmos en realidad son exactamente iguales, simplemente lo que cambia es la posición en la que se coloca la raíz. Este sería post order y este sería post order. Entonces, si lo aplicamos en post order, sería, comenzamos nuevamente con t de b la raíz. Ahora están los hijos s, x, w y u. Entonces ahora colocamos primero los hijos t de s, t de x, t de w y t de u, y recién ahora colocamos la raíz b que antes habíamos colocado al comienzo. Luego para s no hay ningún hijo, para x está t de z, t de y y recién x, w, u y b, y por último s, z, y, x, w, u y b. Entonces fíjense que nuevamente tenemos todos los vértices del árbol, pero ahora primero, es decir, tenemos todos los mismos vértices que antes, pero con un ordenamiento distinto, ¿sí? Entonces quiere decir que los vértices se recorrieron de una manera distinta. Bueno, y finalmente nos falta un último método que se llama el InOrder, que primero que nada, para aplicar el método InOrder, lo voy a colocar aquí en rojo, InOrder, InOrder, y esto sería InOrder. Primero que nada, el método InOrder solamente se utiliza para árboles binarios, con lo cual en realidad para este no se puede utilizar, pues este es 4-ario. Si ahora le vamos a hacer una pequeña modificación para ver cómo funcionaría el InOrder. Tiene que ser binario y regular. Aclaro que en la bibliografía pueden llegar a encontrar versiones del algoritmo InOrder donde si no es binario, bueno, primero vamos a aplicarlo a un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos este mismo, pero que aquí tenemos S y vamos a suponer que tenemos solamente la X y la X con Z, E, Y. Entonces el algoritmo InOrder lo que hace es, comienza con la raíz en el primer paso, luego coloca el subárbol de la izquierda, seguido de la raíz en la posición central, por eso lo de InOrder, seguido del subárbol de la derecha, que sería el de X. S consiste en un único vértice, así que sería SB, y X tiene el subárbol que nace en Z, X la raíz en el medio y el subárbol que nace en Y, así que esto por último sería SB, Z, X e Y. Esto es la esencia del algoritmo InOrder, es colocar la raíz en el medio entre los subárboles izquierdo y derecho. Y entonces aquí nuevamente, si este hubiese sido binario, tendríamos un tercer ordenamiento del mismo árbol de todos los vértices, pero recorrido de una manera distinta. Lo que iba a decir es que en la bibliografía muchas veces existen variaciones del algoritmo InOrder, pero que no son universales en toda la bibliografía, por eso no las aplicamos, donde le permiten al árbol que no sea binario, y si tengo por ejemplo 3 o 4 hijos, hay que ponerse de acuerdo dónde colocar la raíz. Por ejemplo, si tengo 3 hijos,
muchos colocan el primer subárbol de la izquierda, luego la raíz y luego todos los de la derecha, es decir, colocan siempre la raíz en posición fija en la segunda posición. Y en algunos casos, algunos les permiten que no sea regular, es decir, que alguno de los vértices, por ejemplo, es decir, que sea binario, pero que alguno de los vértices, por ejemplo, tenga un único hijo, como si, por ejemplo, esta S no estuviese, entonces el X tendría este solo, es decir, dejaría de ser, sería binario, pues el máximo número de hijos que tendría el árbol sería 2, pero este habría uno de ellos que no tiene 2 hijos. Y entonces en ese caso se considera que el único que existe es el subárbol de la izquierda. Pero son todas convenciones que habría que ponerse de acuerdo y como no es muy universal en la bibliografía, no las utilizamos. Bueno, y finalmente para terminar este video, una última aplicación que me da de esto, bueno, aquí no se nota muy bien, voy a tratar de descubrir cuáles son los números. Este parece ser el 10, este parece ser el 9, este parece ser el 8, este parece ser el 4. Bien, abrirlo, voy a abrirlo brevemente desde el PDF original y me voy a fijar para no hacer macana cuando resolvemos el ejercicio y ya les digo cómo tiene que quedar ubicado. Esto es la guía de estudios de teoría de grafos. Entonces, esto tiene que ser 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya vi cómo era el orden. Entonces, esto es así, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, lo que me dicen es que asociado a cada uno de estos números hay una palabra, por ejemplo, al 1 corresponde la palabra preferís, al 1 corresponde la palabra preferís, al 4 corresponde, por ejemplo, la palabra más, etc. Entonces la idea es recorrer el árbol de alguna manera con alguno de estos algoritmos vistos aquí, de tal manera que al recorrer el árbol quede una frase coherente en lenguaje castellano. Entonces, por ejemplo, supongamos que lo hacemos en preorder. O, por ejemplo, supongamos probamos primero en posorder, por decir algo. Si probamos en posorder tendríamos que hacer t de 2, t de 3, t de 4 seguido de la raíz que es 1, ¿sí? Porque el primer paso hubiese sido hacer t de 1. Luego sería, para t de 2 sería 2, para t de 3 sería t de 5, t de 6 seguido de el 3 y el t de 4 sería t de 7 seguido de 4 y el 1 que ya tenía sería 2, t de 5 es t de 8, t de 9, 5, t de 6 es t de 10 seguido de 6 y t de 7 es directamente 7, 4 y 1, así que esto va a ser 2, t de 8 es 8, 9, 5, 10, 6, 7, 4 y 1. Entonces, a ver, coloquemos las palabras que corresponden a cada uno de estos números en este orden de recorrido. Al 2 le corresponde mañana, al 8 le corresponde té, al 9 le corresponde voy, al 5, perdón, le corresponde a, al 10 le corresponde cocinar, al 6 le corresponde la, al 7, 6, 7, mañana te... aquí me fui en el medio, después del 6 tenía el 3 que me olvidé de ponerlo, aquí me faltó el 3 y aquí me faltó el 3, si no me faltaba un número tenía solamente 9, entonces después del 6 que sería la,
corresponde el 3, es comida, ¿sí? Es decir, no era un problema del ejercicio, sino que yo me había olvidado de este 3 que tenía hasta este momento. El 7 que el 4 más y el 1 preferís. Entonces la frase que queda es mañana te voy a cocinar la comida que más preferís, ¿sí? Entonces en este caso yo lo hice en post-order y funcionó, pero también habría que mencionar, dice que otras alternativas se descartaron. El in-order, que directamente no se puede aplicar, pues no es ni binario ni regular, y el pre-order, porque en realidad si lo aplican, que eso les queda como tarea, van a ver que queda una frase sin sentido. Bueno, finalmente lo que les quería remarcar, unas pequeñas remarcaciones, es que para aplicar los algoritmos de recorrido, repito que tiene que haber un orden en el árbol. Si no hay un orden explícito, se toma el sistema de direccionamiento universal que mencioné hace un rato. Existen otros algoritmos de recorrido, como el primero en profundidad, que es el método que se suele llamar comúnmente de backtracking, o el primero a lo ancho. Esos no vamos a agregar más ahora para no hacer la unidad tan larga, pero estos algoritmos que vimos junto con esos otros tienen mucha aplicación, por ejemplo, en lo que es el diseño de parsers y análisis sintáctico, que lo vamos a trabajar mucho en la materia sintaxis el año que viene. Y por último, cuando uno trabaja con la gramática de expresiones, por ejemplo, A más B, cuando uno tiene una expresión de esta manera, esto corresponde a la notación infija, eh, de una expresión. Luego, si uno, para el árbol que corresponde a más b, y si es el preorder, que sería ser más ab, es lo que se llama la notación polaca, y cuando uno hace el posorder, que sería ab más, sería la notación polaca inversa que utilizan algunas calculadoras. Esa es una interpretación que se le puede dar a los algoritmos de recorrido cuando se trata de un árbol que corresponde a una expresión matemática, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, de esta manera finalizamos la unidad de grafos. Recordemos que hay muchas cosas que dejamos afuera, como lo de árboles pesados, que es una parte muy amplia de la unidad que se va a ver en investigación operativa, varios algoritmos de recorrido que vamos a utilizar en sintaxis, etc.